Hola, soy Mauricio Flores y lo prometido es deuda. Les voy a contar cómo fue que ayudé a ganar un caso de un profesor mío que fue de la universidad, que le pusieron un comparendo electrónico en vía Las Palmas en un retén. El tema es este, básicamente se ganó por dos cosas: por falta de competencia o jurisdicción en el sitio donde pusieron ese comparendo, y por otro lado porque violaron el debido proceso. El procedimiento que hicieron a la hora de imponer ese comparendo no fue el adecuado, el que está descrito pues en el Código Nacional de Tránsito. La historia es esta: iba pues esta persona por vía Las Palmas. Hay muchos otros detalles que no voy a entrar pues como a contarlos, pero en resumen iba por ahí y él cuenta que dentro de unos arbustos había un agente de tránsito que con una pistola de radar pasó por ahí y le tomó pues como una foto, y más adelante le imponen un comparendo. Entonces el que le impone el comparendo le dice: usted iba a 89 kilómetros por hora, cuando la pistola pues que arrojó el sistema radar decía que iba a 79 kilómetros por hora. O sea, hubo una irregularidad ahí, pero ese digamos no fue el grueso del problema. El tema es que quien le impone la orden de comparendo no era que hubiera cogido la pistola de radar y hubiera tomado la velocidad en el momento, sino que la velocidad se la habían tomado muchos metros atrás. Y más adelante llaman por radio el que tenía el radar y le dice a un agente de tránsito: el vehículo de placas tal le cogió una velocidad de tal, y ya es otra persona distinta, o sea, un agente de tránsito como tal, quien le impone el comparendo sin haber sido, digamos, él directamente quien impuso el comparendo. Algo que tengo que agregar aquí es que admiro mucho, digamos, a esta persona, el profesor, porque él me llamó, me contó qué es lo que pasó, y él tenía el dinero suficiente de sobra para pagar eso. Pero él dijo: no, yo le voy a pelear esto porque es que yo estoy indignado, primero que todo porque yo no iba a esa velocidad que dijeron que yo iba, segundo pues considero que hay un procedimiento irregular, entonces yo le estuve asesorando qué fue lo irregular que pasó. Y bueno, él pidió audiencia en todo caso, a pesar de que tenía con qué pagar el comparendo, él pidió audiencia. Y yo le estuve asesorando que prueba recolectar antes de la audiencia. Antes de la audiencia yo le dije: pida el certificado de calibración de esa cámara con la que le tomaron eso. Pues también pida la imagen fotográfica. Ahí cuando le pide la imagen fotográfica es donde se da cuenta que la cámara había registrado 79 y el otro agente había dicho que iba a 89. Y lo preparé pues antes de que pidiera la audiencia, y lo que alegamos fue lo siguiente, y presten atención. Primero que todo, que violaron el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el artículo 22 de la ley 383 del año 2010. ¿Por qué? Porque resulta que el procedimiento que se establece en el Código Nacional de Tránsito a la hora de imponer un comparendo, y eso se supone que no está definido como detección electrónica. O sea, detección electrónica es cuando usted en el momento no le entregan la orden de comparendo, sino que se la envían después a la casa por correo certificado. Entonces se supone que eso no es fotodetección según la resolución 718 del año 2018, pero se supone que es comparendo por guardia de tránsito. Pero sea como sea, si es comparendo por guardia de tránsito, el artículo 135 dice que el agente de tránsito ordenará detener la marcha del vehículo y entregará al presunto infractor la orden de comparendo. ¿Por qué se violó el debido proceso en ese caso? Porque cuando a él le pusieron el comparendo, no fue el mismo que con la pistola de radar detectó la velocidad quien le puso el comparendo, no. En el procedimiento del Código Nacional de Tránsito por ninguna parte dice que es alguien que tiene el radar y que después va a llamar por radio a un agente de tránsito para que le imponga un comparendo metros más adelante. Eso no se puede. Eso viola el debido proceso, eso viola el procedimiento que está establecido en el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, y eso lo consignamos en un derecho de petición que se mandó al órgano de tránsito, y que luego pues se argumentó eso en la audiencia. Lo segundo y más importante todavía es lo siguiente, que estuvimos averiguando también esa vía, porque mediante derecho de petición se solicitó pruebas de a quién le pertenecía esa vía, y resulta que esa vía le pertenecía a la gobernación de Antioquia, que la entregó en concesión pues, a un privado, etcétera. Pero en todo caso, que el municipio de Envigado no tenía jurisdicción ni competencia, violando así el artículo 6, parágrafo 2 del Código Nacional de Tránsito. O sea, el municipio de Envigado no tenía velas en ese entierro. O sea, el municipio de Envigado no tenía por qué hacer retenes, ni poner comparendo, ni hacer controles de tránsito en una vía que le pertenecía a la gobernación. Y eso fue lo segundo que se alegó. Y entonces, después de haber metido esos
argumento, la verdad es una cosa muy bien hecha, porque estuvimos investigando bastante pues en ese caso, y ya pues con unas 3 hojas el tránsito de Envigado exonera a esta persona de pagar. Como les digo, hay muchos otros detalles, nosotros alegamos un montón de cosas, estuvimos averiguando, por ejemplo, qué tipo de vía era esa, porque dependiendo del tipo de vía se establece un límite de velocidad distinto. Se suponía que ahí no se podía andar a más de 60 km por hora, pero luego, después de hacer un derecho de petición y solicitar que nos informaran qué tipo de vía era, que era un tipo de vía A2, según la resolución 384 del año 2010, a ese tipo de vía le correspondía un límite de velocidad de 80 km por hora y habían puesto un límite de velocidad de 60 km por hora. Es decir, a todas las vías deben establecerles un límite de velocidad basado en unos estudios técnicos que están en el manual método para establecer velocidades en carreteras colombianas. Esa es una cartilla adoptada por la resolución 384 del año 2010. Entonces, no es que a cualquier vía va a llegar un agente de tránsito a ojo, pongámosle aquí a 30, pongámosle aquí a 60, pongámosle aquí a 80. No, eso obedece a unos estudios técnicos, y estuvimos averiguando, y a ese tipo de vía le habían puesto un límite de velocidad de 60 km por hora, cuando los estudios técnicos demostraban que ese tipo de vía debería tener un límite de velocidad de 80 km por hora. Y entonces la persona a la que yo estaba asesorando, encontramos que él iba a 79 km por hora, y le pusieron por disque un exceso de velocidad, que porque supuestamente iba a más de 60 km por hora, cuando según pues esos estudios técnicos iba a una velocidad, digamos, acorde con el tipo de vía. En fin, fueron un montón de cosas que alegamos, pero básicamente esas dos cosas. Primero, que ese retén, a pesar de que se estaban utilizando dispositivos electrónicos que sí son permitidos, digamos, por las normas, si a un agente de tránsito a uno le va a poner una multa por velocidad, un comparendo por velocidad, tiene que ser el mismo agente de tránsito que está tomando la velocidad quien extienda la orden de comparendo. No puede ser que llame por radio y que metros más adelante vayan y le ponga la multa. Eso es prohibido, eso violaría el debido proceso. Y lo otro es la competencia. Los organismos de tránsito municipales, o sea, las ciudades, no tienen jurisdicción fuera del perímetro urbano. Eso le corresponde a la policía de carreteras y ya pues a la gobernación, si son vías departamentales, o al Ministerio de Transporte, que son los que pueden hacer esos controles. Los municipios no pueden hacer ese tipo de controles por fuera del perímetro urbano. Entonces esas serían las reflexiones que les suplico que tengan en cuenta para que compartan este video. Y si a ustedes les pasa lo mismo, pidan audiencia en los primeros 5 días hábiles. Pidan audiencia en los primeros 5 días hábiles. Y antes de la audiencia, antes de que les den la audiencia, se recogen una serie de pruebas. Pueden mandar un derecho de petición a los organismos de tránsito solicitando pues las pruebas en contra de ustedes, y ya el día de la audiencia sean bien preparados, o me escriben por WhatsApp, yo les digo qué pueden decir. Bueno, eso es todo, nos vemos hasta la próxima, bye, por favor compartan este video.